Para continuar, vamos a seguir viendo la unidad 3, pero ahora vamos a ver otros circuitos típicos con amplificadores operacionales ideales y también vamos a ver cómo varía los niveles de tensión de salidas de acuerdo a los niveles de tensión de alimentación. Empecemos con este último tema. Veamos según el nivel de alimentación. Hasta el momento, por ejemplo, tenemos un amplificador inversor típico, como lo venimos viendo, alimentado con más menos VCC, donde la ganancia vale menos R2 sobre R1 según hemos calculado. Y vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, R1 un K, R2 igual a 10K, o sea que la ganancia vale 10 veces. Si la excitación es 0,4 voltios, por lo tanto quiere decir que la salida tendrá 4 voltios de pico y la alimentación es más menos VCC. Entonces, simulamos y obviamente obtenemos la señal invertida con 4 voltios de pico. Pero ¿hasta dónde puede aumentar la señal de entrada? ¿Cuál es el máximo valor de señal de entrada para que este amplificador trabaje sin saturación? Entonces, si la alimentación es más menos 12, más 12 y menos 12, quiere decir que la excursión de salida de este amplificador operacional ideal será más 12 y menos 12. O sea que la tensión de salida de pico es de 12 voltios. Por lo tanto, 12 dividido en 10, que es la ganancia, me da 1,2 voltios. O sea que puedo ingresar hasta 1,2 voltios sin que el amplificador sature. Pasado los 1,2 voltios, el amplificador comienza a recortar y la señal saldrá saturada, recortada, teniendo ya distorsiones. Distorsiones por recorte de fuente. Estamos hablando de un amplificador operacional ideal. Recuerden que dijimos que el real en realidad corta un voltio menos. O sea que si estamos en el laboratorio, seguramente no vamos a poder poner más de 1,1 voltio, puesto que ya está recortando. Entonces decimos que la excursión de salida está fijada por más menos VCC, la máxima excursión de salida está fijada por la determina más menos VCC, y por lo tanto, para que no haya distorsión, no podemos tener no existe una tensión de salida mayor a esa. Si la señal de entrada lo supera ese valor, entonces la señal de salida saldrá recortada. Pero, ¿qué pasa si la señal de entrada tiene una continua? Por ejemplo, está montada sobre una continua, acá la vamos a simular con una variacional senoidal y una continua de valor B sub BB. Y me pregunto, ¿amplifica la continua? Bueno, muy sencillo, tendría que hacer superposición. Voy a tomar un ejemplo, pero lo que debería hacer es una superposición y voy a encontrar que este amplificador también amplifica continua. Entonces, si cortocircuito B sub S, tengo que a la salida, tengo B sub BB por menos R2 sobre R1. O sea que este amplificador está amplificando tanto la excitación como la señal continua de entrada. Entonces, simulamos y vemos que la alterna está montada sobre un valor de continua de igual a menos 5 voltios para este ejemplo, ya que B sub BB es 0,5 y la ganancia es 10. Entonces sale montada sobre menos 5 voltios de continua. Y el hecho que amplifique continua me lleva también a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si la alimentación no es más menos VCC, si no tengo una fuente partida? ¿Qué pasa si solamente tengo una fuente simple que va de VCC a masa? Entonces, ¿cómo va a amplificar esto? Entonces, vuelvo a tomar el mismo ejemplo, ganancia de tensión menos R2 sobre R1, los mismos valores, ganancia igual a 10, y le vuelvo a poner una señal de 0,4 voltios y me voy al microcap a ver qué es lo que sale. Entonces, voy a tener que, como la alimentación es solamente positiva y nosotros dijimos que la excursión va desde más menos VCC y el menos VCC en este caso es 0 voltios, voy a tener que
pensar que la excursión de salida, según lo que venimos diciendo, va desde 0 hasta más veces C. Efectivamente, al simular veo que solamente amplifica los picos positivos de la señal de salida. O sea que no aparece nada de la señal de la parte negativa. En este caso está montada sobre 1 voltio porque es un amplificador operacional real, entonces está ese voltio que habíamos hablado de diferencia tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces quiere decir que amplifica en este caso solamente los picos positivos. Acá hay una distorsión, obviamente, porque yo introduje una señal de onda completa y me sale algo menos que una señal de media onda, o sea, menos de 180 grados de conducción. Significa que, ¿no es cierto?, así como está, no lo puedo usar este amplificador como amplificador, puesto que distorsiona. Máxima excursión de salida, entonces, en este caso, entre 0 y VCC. ¿Cómo lo arreglo? Introduciendo un nivel de continua de tal suerte que la alterna salga montada sobre esa continua. Entonces digo, veamos este circuito. Aquí tengo que la máxima tensión de salida, la tensión pico-pico de salida va desde 0 a más VCC. Por lo tanto, va a amplificar solamente los picos positivos de salida. Significa que yo tengo que tener un nivel de continua, introducir un nivel de continua, de tal suerte que idealmente esté en el medio entre 0 y VCC para poder tener una buena excursión simétrica. Los invito a que la sigan a la demostración, pero encontramos que la tensión de salida es menos R2 sobre R1 por B sub S, más B sub BB por 1 más R2 sobre R1. También se lo hizo mediante superposición. Volvemos al mismo ejemplo de ganancia igual a 10 y efectivamente veo que la tensión de salida sale montada sobre un nivel de continua positivo que es el puesto por este término. Entonces ahora lo puedo hacer funcionar como amplificador a pesar que la alimentación no es con fuente partida, sino con una fuente simple. Veamos este otro caso. Ahora voy a alimentar el inversor con una tensión entre menos VCC y 0. Y bueno, ya se estarán imaginando que el criterio es el mismo, que el concepto es el mismo. Significa que la tensión pico a pico solamente puede ir desde 0 hasta VCC. Tensión pico-pico de salida solamente puede ir de 0 a menos VCC. Por lo tanto, aquí solamente va a excursionar por la parte negativa, ¿sí? A medida que yo aumente la tensión de entrada, aumentará el valor de este pico, del pico de tensión de salida negativo, pero no tendré absolutamente nada del lado positivo. Entonces, máxima excursión entre 0 y menos VCC. ¿Cómo lo arreglo? Y obviamente introduciendo un nivel de continua negativo, de tal suerte que se corre el nivel de señal hacia la parte negativa y la variacional aparezca montada sobre ese nivel de continua negativo. En este caso, máxima excursión de salida, como siempre, entre 0 y menos VCC, que es la tensión de saturación. Recordemos que esto es en el ideal, en el caso del real será 1 voltio menos en ambos extremos, o sea que en el real voy a tener más o menos entre 1 voltio y menos VCC menos 1. Si VCC es 12 voltios como en el ejemplo, quiere decir que la excursión máxima va desde menos 1 hasta menos 11. Retomando el tema de las aplicaciones típicas, veamos qué pasa cuando no son resistivas los dos componentes externos. Por ejemplo, en este caso, del lado de la resistencia de realimentación, donde iba la resistencia de realimentación, ponemos un capacitor. Entonces, veamos qué es lo que está haciendo este circuito.
Entonces decimos, como la tensión B sub I de entrada al amplificador es igual a 0, por cortocircuito virtual, entonces la corriente que circula, la corriente I, que es la corriente que circula por R y por C también, esta corriente I va a ser igual a B sub S sobre R. Ahora bien, la tensión en el capacitor BC es igual a, por definición, 1 sobre C por la integral de la corriente que circula por el capacitor, por la derivada del tiempo, más la tensión del capacitor, la tensión de carga del capacitor para T igual a 0. Lo trabajo y digo, la tensión en el capacitor en función del tiempo es igual a 1 sobre C por la integral entre 0 y T, y reemplazo el valor de I de T por el valor encontrado anteriormente. Entonces pongo la integral de B sub S de T sobre R por dt más la tensión de carga del capacitor en T igual a 0. Como la tensión de salida es igual a menos la tensión sobre el capacitor, ahora voy a decir que la tensión de salida es igual a menos 1 sobre RC, ya que saqué R hacia afuera del signo integral, menos 1 sobre RC por la integral de B sub S de T dt menos la tensión en el capacitor para T igual a 0. Ahora bien, si el capacitor estuviese descargado en T igual a 0, entonces la tensión de salida es igual a menos 1 sobre RC por la integral de B sub S de T dt. Observamos, quiere decir que la tensión de salida es igual a la integral de la tensión de entrada multiplicada por un factor de escala. Entonces quiere decir que a este circuito le vamos a llamar integrador y en este caso inversor porque pone un signo menos adelante. O sea, hay una inversión de fase. Sigamos analizando. Volvemos a tener el circuito, volvemos a escribir la expresión de salida de la página anterior y veamos las formas de onda. Entonces, si la señal de entrada fuese una onda cuadrada, a la salida obtendríamos una triangular. Si la señal de entrada fuese una señal senoidal, la salida sería la integral del seno, o sea, un coseno. Entonces, este tipo de circuito es muy usado para generar formas de onda. Y vamos a analizar una situación. Decimos, la ganancia es menos R2 sobre R1, y en este caso ya no vamos a decir R, sino Z2 sobre Z1, donde Z1 es la resistencia y Z2 es 1 sobre J omega C. O bien puedo expresar en módulo y ángulo y digo Z1 en módulo R y ángulo 0, y Z2 tiene módulo 1 sobre omega C y un ángulo de menos pi sobre 2. Por lo tanto, la ganancia la voy a expresar con módulo y ángulo. El módulo va a ser 1 sobre omega CR y un ángulo de menos pi sobre 2. Si yo grafico ganancia en decibeles en función de la frecuencia de omega o de F, obtendría esta gráfica, donde significa que esta es ganancia, ¿no? Insisto, ganancia en decibeles, obtengo esta gráfica, donde quiere decir que para que funcione como integrador, la señal tiene que pasar por una zona donde la pendiente es negativa, ¿sí? O sea que para señales de frecuencia que están entre este valor y este valor, este circuito se comporta como un integrador inversor. Se observa también que si se duplica la frecuencia, la ganancia disminuye a la mitad. Y para cuando el omega toma el valor 1 sobre CR, la ganancia vale 1 en 1 decibel. Vamos a analizar detalles de este integrador. Vamos a pasar ahora al integrador práctico, ya que el anterior habíamos visto era un integrador ideal. Y lo primero que observo es que este circuito, para la continua o para las señales de muy baja frecuencia de entrada, este circuito es un abierto. Esta impedancia se muestra muy grande. Por lo tanto,
a frecuencias muy bajas o para la continua, este circuito, ¿no es cierto?, va a saturar rápidamente. Veamos qué le pasa. Si ponemos que la señal de entrada es una tensión B de continua más una excitación senoidal de amplitud B sub S y frecuencia omega, y hemos dicho que la tensión de salida es 1 sobre RC de la integral de B sub S de T de T, según encontramos anteriormente, reemplazo B sub S por la señal que estamos poniendo ahora de entrada, reparto, hago la distribución y obtenemos esta expresión de salida. B sub S de T es menos 1 sobre RC por B por T, ya que la integral de B de T sería B por T, menos 1 sobre RC por B sub S coseno de omega T de T, de omega por T, más la tensión de salida para el tiempo T igual a 0, la tensión de carga capacitiva si el capacitor estuviese cargado, donde observamos que la tensión de salida va a aumentar linealmente con el tiempo, o sea que a medida que pasa el tiempo, este valor, B por T, se va haciendo cada vez más grande, más grande y más grande, llevándolo a la saturación. ¿Cómo lo evito? Poniendo esta resistencia, RC, que lo que va a hacer es poner un nivel, un tope, para la ganancia de continua y de frecuencias bajas. ¿Sí? Ahí vemos dónde está el término que me dice que la tensión de salida aumenta linealmente con el tiempo. Entonces, esta resistencia lo que tiene que hacer es frenar la ganancia de la continua y de las señales de frecuencias bajas. Bien, entonces este es nuestro integrador práctico, vamos a aprender a calcularlo y decimos que RC limita la ganancia, o sea que para la continua la ganancia, como C está abierto, la ganancia será menos RC sobre R. Ahora bien, tenemos que una vez que pusimos RC, va a funcionar en el laboratorio este integrador, pero ya dejó de ser ideal. Por lo tanto, le tenemos que dar a RC un valor de tal suerte que siga comportándose como un integrador ideal. Entonces recuerdo de que idealmente RC es infinito, por lo tanto quiere decir que a RC le tengo que dar un valor muy grande, tan grande como sea posible. Pero ¿contra qué lo voy a comparar? ¿Más grande que qué? Entonces, nuestro criterio práctico va a decir, RC tiene que ser mayor o igual que 10 veces la impedancia que pone el capacitor C, que 10 veces 1 sobre 2pi FSC, donde Fs es la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, vamos a decir que la impedancia de RC tiene que ser mayor 10 veces por lo menos, como mínimo, 10 veces que la impedancia que pone el capacitor. Ese va a ser nuestro criterio práctico. Ahora bien, yo podría calcular ahora la ganancia y digo la ganancia es Z2 sobre Z1, donde Z2 en este caso es el paralelo de RC con 1 sobre omega C. Realizo los cálculos del circuito grafico y obtengo que mi nueva gráfica es esta, ¿no es cierto? Donde tengo en esta zona que la ganancia es 20 logaritmo de RC sobre R y luego a partir de un determinado valor esto comienza a caer, donde la frecuencia de media potencia se da en 1 sobre C RC y por lo tanto ahora se comportará como integrador en esta zona, en la zona de las pendientes negativas. Es más, se comportará como integrador para ómegas comprendido entre 1 sobre CRC y 1 sobre C por R. Para esos valores de frecuencia, este circuito funcionará como un integrador. Aquí ya hemos expresado la ganancia en módulo y fase. Veamos una simulación. Para este ejemplo, vamos a poner
R igual a 2K, RC igual a 20K, C igual a 0,1 microfaradio. En la casa hagan el cálculo y verifiquen que RC es mayor o igual que 10 veces 1 sobre omega C o 1 sobre 2pi FC. Entonces, tenemos la ganancia y la fase expresada, donde para estos valores C por R me da este valor, por lo tanto tengo que una frecuencia de corte es 796 Hz y calculo C por RC y luego calculo la frecuencia F1 que sería aproximadamente 80 Hz y con una ganancia de aproximadamente 20 veces. Vamos a ver la simulación. Bueno, ya tenemos el circuito dibujado con los valores previamente dados en el ejemplo. Y antes de hacer la simulación veamos qué es esta fuente. Entonces tenemos que la entrada es una fuente cuadrada, de una señal cuadrada, de tensiones entre más 1 y menos 1 y de fundamental 1 milisegundo. Vamos a ver los números de nodo y digo, la entrada está en el nodo 6 y la salida es el nodo 4. Voy a pedir análisis transitorio, ahora sí, y lo voy a hacer correr. Entonces, la entrada es la señal cuadrada, tensión en el nodo 6, donde, recordemos, iba desde más 1 a menos 1. Y la salida es una triangular, habíamos dicho que este es un circuito integrador, y veamos si concuerda con lo que sabíamos de matemática. La integral de una constante de valor positivo es una recta dependiente positiva. Pero como en este caso es un inversor, será una recta dependiente negativa. La integral, vamos al otro semiciclo, la integral de una constante de valor negativo es una recta dependiente negativa. Pero como este es un inversor, me dará una recta dependiente positiva. Entonces vemos que efectivamente está haciendo la integral de la señal de entrada. Vuelvo al circuito y voy a pedir el análisis de C. Análisis AC. Pido a la salida que me muestre la ganancia y la fase. Recordemos que la ganancia está dada en decibeles. Entonces veo que gana 20 veces, como era nuestro cálculo, y en esta zona, en la zona de la pendiente negativa, es donde el circuito se comporta como integrador. Quiere decir que si yo le ingresara una señal de 10 Hz, se comporta como un amplificador, porque en esta zona la ganancia es constante. Pero en esta zona donde la ganancia está cayendo con una pendiente, en este caso de menos 20 dB por octava, como lo vamos a aprender a calcular más adelante, en esta zona es donde el circuito se comporta como un integrador. Es más, dijimos que era cuando caía 3 decibeles. Entonces le voy a pedir el valor del pico, ¿sí? Acá tengo que la ganancia es 20. Entonces me voy a venir a buscar cuando la ganancia vale 17. Más o menos por acá, supongamos. Entonces me dice que aproximadamente en los 80, ¿sí? Estamos, o sea, en los 79 Hz, el circuito 78, algo, ¿sí? El circuito se está comportando, han caído los 3 dB y a partir de allí el circuito se comporta como un integrador. En cuanto a la fase, ¿no es cierto? Vemos que comienza con una fase de 180, insisto, porque es un inversor, pero luego esta fase va cambiando a medida que aumenta la frecuencia. O sea que la ganancia no solo varía en su módulo, en su amplitud, sino también en su fase. Vamos a ver algunas particularidades. Hemos dicho que este circuito, ¿sí? Que esta resistencia tenía que ser lo más grande posible para acercarme al ideal. ¿No es cierto? Veamos qué pasa. Y hemos dicho que a estos 20K lo habíamos calculado diciendo que sea 10 veces más grande que esa señal. Pero veamos qué pasa si la hacemos muy grande, demasiado grande. Por ejemplo, 10 veces más grande. Voy a pedir análisis transitorio
Por las dudas voy a poner acá el rango en automático y lo voy a correr. Y vemos que efectivamente va a salir la va a salir la señal de salida, la triangular, montada sobre una continua. ¿Sí? Una continua en este caso que es importante. En nuestro caso solamente hemos puesto 200K, que no es muy grande, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hubiese sido 2000K, o sea, 2 mega, o más grande todavía, la señal realmente hubiese saturado? ¿Y qué pasa si esto es muy chico? ¿Sí? Era 20K nuestro valor. Veamos qué pasa si pongo de más chico este valor de resistencia. Pido análisis transitorio, lo hago correr, ¿sí? Y veo que en este caso la señal sale, la triangular sale deformada, donde ya se observa la carga y descarga capacitiva, en este caso que se está realizando a través de esta resistencia R. Pasemos ahora a otro circuito integrador práctico y en este caso en una configuración no inversora. A este circuito lo podemos analizar de dos maneras, ¿no es cierto? Por un lado, decir que la corriente IS va a ser igual a la corriente IC, la que circula por el capacitor, más la corriente I que circula por la resistencia R2. Despejo la corriente por el capacitor. Y digo, la tensión B sub S es igual a R1 por I sub S menos R1 menos R1 por I, siendo, o sea, tomo esta malla, siendo I la corriente que circula por R1 y R2. Por lo tanto, despejo B sub S de acá y digo que es igual a R1 por IS menos I, donde por lo tanto, despejando encuentro que B sub S es igual a R1 por IC. La corriente IC sabemos que es igual a B sub S sobre R1. Y también sabemos que la tensión en el capacitor va a ser 1 sobre C por la integral entre 0 y T de la corriente sobre el capacitor por dt más la tensión de carga en T igual a 0. Por lo tanto, reemplazando el valor de la corriente IC dt y suponiendo que la tensión de carga inicial del capacitor es 0, vamos a encontrar que la tensión sobre el capacitor es 1 sobre C por R por la integral de B sub S dt dt. Y este valor es el valor de la tensión en el punto B. Ahora bien, por cortocircuito virtual, la tensión en el punto B es igual a la tensión en el punto A. Y también sé que esta pertenece a una de las configuraciones, ¿sí?, que ya estudiamos, que es la del no inversor. Por lo tanto, la tensión de salida es 1 más R2 sobre R1 por la tensión en el punto B, que no es otra cosa que la tensión sobre el capacitor. Por lo tanto, reemplazando, encontramos que la tensión de salida es 1 más R2 sobre R1 por 1 sobre C por R por la integral de la señal de entrada. Ventaja de este integrador. Primero, que tenemos un factor de amplificación en la señal de salida. Y ese factor de amplificación está dado por R2 y por R1. Segundo, vemos que no hay una inversión. Por las dudas, si me molestara la inversión de fase, en este caso no hay una inversión de fase. Volvemos a poner el circuito y su expresión de salida y vemos que, entonces, si la señal negra es la señal de entrada, es la cuadrada de entrada, las señales de color rojo y azul serán las salidas, y en este caso, ¿no es cierto?, el azul tiene un determinado factor de amplificación y la roja, por ejemplo, he aumentado el valor de R2, aumentando o disminuyendo el valor de R1, obtengo esta salida amplificada. Pasemos al siguiente circuito, que bueno, ya el título me está diciendo que se va a comportar como derivador. O sea, hemos intercambiado
la posición del capacitor con el de la resistencia en este caso. Y bueno, vuelvo a aplicar los principios de cortocircuito virtual y digo que la tensión B sub S es igual a la tensión que se desarrolla sobre el capacitor, puesto que por circuito virtual este punto está puesto a masa. Por lo tanto, la corriente I, que sabemos que circula por el capacitor, será C por la derivada de la tensión en el capacitor, que es igual a la señal de entrada con respecto al tiempo. Por lo tanto, la tensión de salida, que no es otra cosa que menos I por R, va a ser igual a menos RC por la derivada de la tensión de señal de entrada con respecto al tiempo. Sigo trabajando, vuelvo a escribir la expresión de salida y veamos las formas de onda. En este caso, la señal de entrada es la señal negra, es una triangular. Si yo ingreso una triangular a la entrada, a la salida obtendré una cuadrada. O bien, si la entrada es una cosenoidal, la salida será si la entrada es una senoidal, la salida será una cosenoidal. Veamos qué le pasa, cómo se comporta este circuito derivador. Lo estudiemos un poquito. Hemos dicho que la ganancia es menos Z2 sobre Z1, donde Z2 es R y Z1 es el capacitor C. Por lo tanto, voy a decir que Z1 es 1 sobre J omega C y Z2 es R, por lo tanto la ganancia es igual a menos J omega C por R. O bien expresado en módulo y fase, el módulo de la ganancia es omega por C por R y la fase es igual, en este caso, a menos pi sobre 2. Si yo grafico esta función, recordemos que el eje de las y está en decibeles, está en logaritmo, ¿no es cierto? Tendré una pendiente, me queda esta pendiente positiva. Por lo tanto, cuando el circuito, o sea, cuando una señal pasa por un circuito que tiene una ganancia con una pendiente positiva, decimos que el circuito en esa zona se va a comportar como derivador. O sea, hace la derivada de la señal de entrada. Veamos qué problemas tiene este derivador. Supongamos que hay una pequeñísima, ¿no es cierto?, señal acá, una perturbación que se introduce. Para alta frecuencia, este capacitor es un corto, o sea que tiene una impedancia muy, pero muy pequeña. Como la ganancia es R, o sea, Z2 sobre Z1, y si Z1 es muy, pero muy pequeño, quiere decir que la ganancia se hace altísima, ¿sí? Podría llegar a ser infinita si el omega es muy alto. Por lo tanto, podríamos decir que se está comportando como un magnificador de ruido porque ínfimas perturbaciones provocan que la ganancia se haga enorme para esas altas frecuencias, o sea, perturbaciones de alta frecuencia. ¿Cómo lo soluciono? Poniendo una resistencia RC de tal suerte que frenen o que le pongan un límite al valor de la ganancia para esas frecuencias altas en especial. Obviamente que ya el derivador no es ideal, y si tengo que hacer el estudio de la ganancia, ahora diré que la ganancia es Z2, que es R, sobre Z1, que es igual a RC, más 1 sobre J omega C. Entonces, calculo la ganancia, la trabajo y me queda esta expresión de la ganancia donde la puedo calcular en módulo y en ángulo. Si se grafica, voy a obtener una curva de este tipo donde en esta zona es donde trabaja como derivador. O sea que este circuito está funcionando como derivador para frecuencias comprendidas entre 1 sobre C por R y 1 sobre C RC. Entre esos dos valores, el circuito se va a comportar como un derivador. ¿Cómo hago para adoptar el valor de RC? Y bueno, idealmente RC era 0, por lo tanto yo quiero que RC sea lo más pequeño posible.
Pero ¿contra quién lo voy a comparar para decir que RC sea pequeño? ¿Más pequeño que quién? Y lo voy a comparar contra la impedancia que pone C. Por lo tanto, voy a hacer que RC sea menor o igual que 1 sobre 10 veces 2pi por la frecuencia de la señal y por C. Por otro lado, además, voy a controlar también que RC sea mucho menor que R. Entonces voy a controlar esos dos detalles y en base a esto voy a hacer la adopción del valor de RC para que este derivador práctico se comporte como el derivador ideal. Veamos un ejemplo. En este ejemplo se han dado ya los valores de RC, R y C. Si ustedes verifican con la calculadora, calculen la impedancia ZC y comparen con 220 y por otro lado se cumple que R, que es 10K, es mucho mayor que 220. Si calculamos, como hemos aprendido, ¿no es cierto?, el valor de C por R me da 160 Hz y el valor de C por RC me da 7,2 kHz. Quiere decir que este circuito se comporta como derivador para señales comprendidas entre los aproximadamente 160 Hz y los 7,2 kHz. Y la ganancia en las zonas planas de este derivador es de 33,15 decibeles. Veamos la simulación. Bien, una vez que ya tenemos ingresado el circuito en el simulador, vamos a ver primero con qué estamos excitando y vemos que es una señal triangular de frecuencia de tiempo 2e a la menos 3, o sea, de frecuencia 500 Hz. Digo OK y vamos a la simulación directamente. Pedimos el análisis transitorio, pedimos los nodos de salida, que es el 4, y el de entrada, que es el 6. Lo hago correr y obtengo. Tengo en rojo la señal triangular de entrada y en azul la cuadrada de salida, donde obviamente esto se debe a las cargas y descarga capacitiva, que, bueno, tal vez si hubiese estado un poquito mejor calculado, se comportaría mejor como una cuadrada. Pero de todos modos, es una muy buena cuadrada la que acabamos de obtener. Si analizo ahora mediante el análisis AC, voy a pedir el bode, o sea, la gráfica de ganancia y fase, y obtenemos una gráfica tal cual habíamos predicho en el estudio. Entonces, donde se va a comportar entre este valor y en esta zona, se va a comportar como un circuito derivador. Entonces, para frecuencias de 500 Hz, por ejemplo, como la que teníamos, 100, 200, 300, 400, 500, en esta zona se comporta perfectamente como un circuito derivador. Sin embargo, por estas, digamos, a partir de acá, 3 decibeles por abajo, ya no se va a comportar por acá como derivador. O sea, el comportamiento es cuando la pendiente es positiva, la pendiente de la ganancia es positiva. Habíamos dicho que queríamos que esta resistencia sea lo más grande posible, perdón, lo más pequeña posible, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo la hago, o sea, muy grande? Porque tiene que ser lo más pequeña posible como para limitar el paso de las altas frecuencias. Pero ¿qué pasa si yo en vez de ponerle 220 ohms le pongo 2 kilos? ¿Sí? 10 kilos sigue siendo mayor que 2 kilos. Por lo tanto, le hago el análisis transitorio. Ahora le voy a poner automático y lo voy a correr. Y vemos que empieza a aparecer la carga y descarga capacitiva y dejó de comportarse como un circuito derivador ideal. Vamos a modificar y ahora digo, ¿qué pasa si yo la quería muy pequeña? Entonces, si exagero y la hago demasiado pequeña esta resistencia, como ser 22 ohmios. Me voy al análisis y veamos cómo sería el comportamiento. Le vuelvo a poner un automático, la corro a la señal y vemos que si esa resistencia cuya función era frenar al ruido, impedir que se amplifique, es demasiado pequeña, aparece el ruido y se amplifica, ¿sí?
Acá lo tenemos. Recordemos de dónde salió este ruido. Y bueno, la triangular tiene armónica desde entre, digamos, la fundamental y infinitos hertz. O sea, alguna de esas frecuencias produjo esas oscilaciones que me están mostrando acá. Entonces, justamente ese era el problema que tiene que evitar este circuito. Por lo tanto, el valor que tiene esta resistencia RC es un valor compromiso. Lo quiero lo menor, lo más chico posible, pero lo suficientemente grande como para frenar esas oscilaciones. La solución de compromiso era tomar este valor de RC 10 veces más chico que el valor de la impedancia que pone el capacitor C1.